Hoy vamos a ver afecciones quirúrgicas de la cavidad bucal y la mandíbula en perros y gatos. Eh, las afecciones quirúrgicas de la cavidad bucal eh, son afecciones muy importantes porque imagínense ustedes que a través de ellas se produce la alimentación de los pacientes y al estar alterada cualquier función de la misma, también queda alterada la alimentación, lo que trae inconvenientes graves en el estado general del paciente, fundamentalmente porque tiene imposibilidad de alimentarse naturalmente. Digamos que esas afecciones son productos, la mayoría de ellas, de traumatismo cefálico, de donde se pueden estar lesiones concurrentes importantes, como ser traumatismo cefálico, o también suelen haber lesiones concomitantes como obstrucción de la vía respiratoria por algunas piezas dentarias desprendidas o por coágulo, traumatismo nervioso central severo, neumotórax, contusiones pulmonares y que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Las periodontitis, las inflamaciones, digamos que se presentan fundamentalmente en perros gerontes, predisponen a la fractura de las mandíbulas y traen procesos, digamos, patológicos que pueden afectar al paciente en forma general. Eh, También, muchas veces, las fracturas se localizan a nivel de las mandíbulas, en donde algunas veces quedan incluidas también o sufren lesiones severas los dientes, pero en algunos otros casos los dientes se salvan y están en buenas condiciones. En ese sentido, muchas veces es conveniente tratar de recuperar al diente que está en buenas condiciones, que ha sufrido el lugar donde se ha producido la fractura, porque permite, en el momento de realizar la estabilidad del hueso mandibular, ayudar a dicha estabilidad. Por ese motivo, a veces no hay que apresurarse en remover piezas dentales que se encuentran en buen estado. Eh, Ahora, si se encuentran flojos o con alguna patología, lo más conveniente es su remoción. Pero estas son consideraciones, digamos, que hacemos en forma general para dar importancia a las afecciones cuando se encuentran en la cavidad oral. ¿Cuáles son el tipo de afecciones que afectan a la cavidad oral? Existen afecciones congénitas, como por ejemplo el labio leporino, y también existe lo más común, lo más frecuente, afecciones adquiridas, representadas por la presencia de cuerpos extraños, neoplasias, afecciones dentales, afecciones de las glándulas salivales y afecciones traumáticas. Vamos a modificar un poquito el orden y vamos a hablar un poquito de las afecciones adquiridas, porque son afecciones, digamos, que se presentan con mucha frecuencia y tienen mucho que ver muchas veces la tradición con la que se alimentan a los perros. Ustedes saben de que existe una tradición que dice que el perro, muchos creen que una de las comidas favoritas del perro es el hueso, pero lo único que hacen es ocasionarle severos inconvenientes, como son obstrucciones en vía de la cavidad oral. Como ustedes ven en este caso, ¿no es cierto? Un hueso produce la obstrucción de la cavidad oral. Acá hay otro hueso que se encuentra atravesado entre las arcadas dentarias superiores y provocan digamos, una compresión severa y una gran molestia que puede derivar en lesiones más graves posteriormente. Esas son las consecuencias de la ingesta de un alimento, de un elemento que no debe ser suministrado como alimento, que es el hueso. Esta presencia de huesos en la cavidad oral tiene ciertas particularidades porque impide la deglución de la comida, pero así como impide tanto la deglución de la comida, también impide la deglución de la saliva, la que cae en forma filante, no espumosa, mojando la cara anterior de los miembros, y que es un signo importante a tener presente en el momento de examinar la cavidad oral del paciente, la que se debe hacer con todas las condiciones de seguridad. Es decir, de que ante la presencia de algún signo, una característica, algún dato de alguna patología oral, lo importante es poner su doble guante en la mano
tener todas las precauciones, no solamente el veterinario, sino el que ayuda, digamos, para explorar la cavidad oral con doble guante, vuelvo a repetir, y con mucho cuidado, evitando de ser lastimado por el paciente, porque el paciente generalmente reacciona. Pueda existir, puede ser origen, o para quedarse tranquilo, ¿no es cierto? Ya que muchas veces esto demuestra alguna patología general grave, como es la rabia. No hay que, digamos, exagerar, pero sí que hay que tomar todos los recaudos cuando se examina la cavidad oral. Fundamentalmente ponerse doble guante, tanto el ayudante como digamos, como el veterinario, antes digamos, de revisar la boca. E inmediatamente revisado la boca, el paciente se desechan en forma segura los guantes utilizados. Fíjense acá ven cómo el hueso, ¿no?, ubicado entre las arcadas dentarias, era de gran tal tamaño y que provocaba una compresión y una molestia. Esa compresión permanente muchas veces deriva en patologías más graves, como perforaciones del paladar duro o el paladar blando, originando fístulas orofaringeas. En este caso particular, fíjense que hubo una obstrucción severa a través de un hueso con una punta muy, digamos, abusada, que indudablemente que perfora cualquier tejido y muchas veces perfora el paladar, originando fístulas oronasales. En este caso la urgencia fue tan grave porque el paciente se estaba ahogando con digamos, con el hueso, que estaba a punto de obstruir totalmente la respiración del paciente, y hubo que actuar con suma urgencia, mediante una inducción rápida con un barbitúrico de acción ultracorta con propofol, y utilizando una pinza larga se pudo traer, gracias al dato que aportó el propietario inmediato, que él dijo que le dio de comer hueso y que ese hueso era el que le estaba provocando la obstrucción. Y fue digamos, una intervención de emergencia, debido a que digamos, esa obstrucción fue muy severa, poniendo en riesgo, digamos, la vida del paciente. En caso de que se produzcan, fíjense ustedes, la deglución de esos huesos, muchas veces quedan atascados en la zona esofágica. Las tres zonas esofágicas particulares donde se produce la obstrucción del mismo son en la entrada del pecho, en la base del corazón, y la más común de todas quizás sería en el esófago terminal, en la porción diafragmática, y que muchas veces requiere de un tratamiento, de una cirugía para su extracción. Cuando esa obstrucción es severa y se encuentra ubicada en la zona diafragmática del esófago, para evitar hacer digamos, una cirugía torácica, que son bastante complicadas, se toma la decisión de extraer mediante una gastrotomía, abordando a través del estómago, y con la pinza o un dedo se toma el hueso que se encuentra, digamos, atascado en el cardia, y haciendo pequeños movimientos, a veces colocando un poquito de vaselina también, permite lubricar la zona y extraer el hueso. Esa es la técnica favorita para poder extraer huesos que digamos, el mayor porcentaje quedan retenidos en el esófago, en la porción diafragmática del esófago. En este momento existen otras alternativas que, en caso de que el atascamiento no sea tan severo y que el hueso no sea de muy gran tamaño, y quizás que sea también una obstrucción nueva, existe su eliminación mediante la endoscopía, que realmente es un adelanto enorme, que permite extraer sin llegar a una cirugía, digamos, bastante compleja, como es la que se debe realizarse para extraer a través del esófago cuerpos extraños que se encuentran atascados en el esófago diafragmático. Fíjense todas las consecuencias que trae digamos, la mala alimentación de un perro. El hueso no aporta absolutamente nada, solamente aporta trastornos como el que hemos visto anteriormente, como obstrucciones, digamos, también produce el desgaste prematuro de dientes, el polvillo del hueso que ellos, cuando roen, seca en demasía la materia fecal, y por lo tanto muchas veces estos pacientes que comen hueso tienen digamos, tienen estreñimientos y coprostasia importantes,
que digamos que traen otros inconvenientes orgánicos digestivos, por lo tanto no aporta ninguna, digamos, no aporta ninguna alimento o no, ningún factor agradable para la alimentación y para el estado del paciente, solamente trae problemas al mismo. Por lo tanto, nosotros debemos hacer las recomendaciones del caso a los propietarios para que no sean alimentados con huesos, porque si no terminaremos con alguna de estas patologías descritas y observadas anteriormente. Ahí ven ustedes cómo se hizo la extracción de este hueso de gran tamaño a través de una gastrotomía que se hallaba obstruyendo o se encontraba en el esófago, en la porción esofágica faríngea, y que se la extrajo a través de la gastrotomía. También los accidentes provocan pérdidas dentales. Las pérdidas dentales, digamos, producen muchas veces el desprendimiento de los dientes, lo que quedan adheridos por el tejido blando nada más. Y el problema acá es que esos dientes desprendidos móviles provocan un gran dolor en el paciente. Esas piezas móviles provocan dificultad en la aprehensión de la comida, pero además producen dolor en el paciente. Por lo tanto, por lo menos en esta zona, y yo no creo que exista la posibilidad de poder hacer la retención de estos dientes, porque siempre ustedes saben de que los dientes debemos cuidarlos, porque es el elemento fundamental para la alimentación. Y en ese caso, en este caso en que se encuentran avulsionados, desprendidos los dientes, la única solución que habría sería su eliminación total. Vuelvo a repetir, un signo importante es que provoca mucho dolor en el paciente. Lo que se manifiesta después de la extracción del paciente es la mejoría y el estado anímico que digamos que se normaliza totalmente, como así también las maniobras de ingesta por parte del alimento, se alimenta normalmente el paciente. Por eso a veces no queda otra alternativa, vuelvo a repetir que en estos casos, cuando hay una avulsión dentaria producto de un traumatismo, es su eliminación total. Ven, ahí están los dientes desprendidos, se extrajo y ven la lesión en el labio, producto del traumatismo, digamos, del paciente. Siempre que ustedes vean alguna lesión en cavidad oral, siempre ustedes tienen que tratar de comprobar la buena oclusión del maxilar superior con el maxilar inferior. Eso demuestra de que no existen alteraciones en las articulaciones temporomandibulares que pueden haber sido afectadas en un traumatismo, o puede haber sido afectado por la remoción de un diente que se movilizó y va a provocar una falta de oclusión dental. Y eso es fundamental, tratar de detectar o de tratar de lograr que ese maxilar superior y ese maxilar inferior contacten normalmente para evitar posteriores lesiones, como son, por ejemplo, digamos, la de situación del maxilar, en donde alguno de los incisivos o alguno de los dientes puede contactar con la encía o con el paladar, provocando lesiones graves. Entonces debemos siempre nosotros probar de que la oclusión del maxilar con la mandíbula sea correcta dentro del examen que hacemos cuando estamos realizando alguna intervención en cavidad oral. La oclusión debe ser perfecta. Ven ahí, la única alternativa que nos quedó fue la extirpación de los dientes móviles y le devolvimos por lo menos la funcionalidad de la cavidad oral y le suprimimos el dolor que provocaba esos dientes que se encontraban desprendidos. Y ese animal podía otra vez de nuevo alimentarse normalmente. Ya existen otras situaciones como también bastante común, bastante frecuente, que es la avulsión de los caninos, y esa avulsión se produce generalmente luego de pelea entre perros y que esa avulsión es muy grave. También no tiene posibilidades de realizar su recuperación debido a que, digamos, es tan potente es la acción que ejerce ese diente que cualquier recuperación podría fracasar. Entonces, ante esa situación también es conveniente hacer la eliminación de ese canino, pero también debemos recordar de que muchas veces existe una comunicación
y se establece una comunicación en el momento digamos, de la abulsión, se perfora los senos nasales y provoca una comunicación de la cavidad oral con la cavidad nasal, provocándole una fístula oronasal. Entonces, en ese momento, para evitar y teniendo presente que la encía, de que digamos, la mucosa y la zona solamente fue traumatizada y no tiene ningún proceso infeccioso ni una enfermedad periodontal, durante el acto operatorio de abulsión del canino, lo que se realiza es la sutura y el cierre de digamos, de la cavidad para evitar que se provoque se instale en ese lugar una fístula oronasal. También van a encontrar pacientes que presentan hemorragias nasales, pero esas hemorragias nasales no son nada más que síntomas de alguna afección que se encuentra asentada en la cavidad oral. En este caso particular, este perro boxer tenía una hemorragia nasal y por lo tanto se hace un examen total de la cabeza del paciente, detectándose en la cavidad oral, en el paladar duro, sobre el paladar duro, una lesión ulcerosa, la que fue, digamos, explorada mediante una radiografía oronasal, mediante una placa de ubicación oronasal, en donde no demostró de que no había ninguna lesión ósea. Por lo tanto, se instauraron algunos tratamientos medicamentosos y también ese examen radiológico se realizó a nivel de tórax para descartar toda posibilidad de una metástasis, de una metástasis tumoral. Ante la ausencia de signos, tantos radiológicos, tanto en la cavidad oral como en la cavidad pulmonar, en la superficie pulmonar, se realizó un tratamiento médico, pero el mismo no tuvo resultado positivo y se lo hizo durante una semana y esa sintomatología no cesó para nada, al contrario, tuvo algunos síntomas digamos, de evolución. Y una forma de ver la evolución es sacando fotografía y comparándola, la misma de un momento a otro. Y entonces eso es lo que hicimos. Fuimos sacando fotografías y fui observando la zona y hemos podido comprobar de que esa lesión ulcerosa lejos estaba de tener un retroceso, sino que seguía avanzando. Ante esa situación, miren, no hay otra alternativa de que hacer una biopsia. La biopsia usando un punch dérmico de 2 milímetros, permite extraer un pequeño trozo con una mínima invasión de la zona, que es muy importante, ¿no es cierto?, porque no provocamos mayor lesión, que si hacemos una incisión por ahí, ¿no es cierto?, con bisturí, los tamaños de extirpación no son los adecuados, porque quizás uno realiza digamos, un abordaje mayor de la zona. En cambio, con los punch dérmicos, para extraer muestras de piel, se extrae también muestras de estos tumores, y en ese caso se usó un punch de 2 milímetros, se mandó a histopatología, y miren, el diagnóstico histopatológico fue muy importante porque nos diagnosticó que es un carcinoma celular escamosa con metástasis glandular. El proceso continuó y lamentable con un final, como ustedes se podrán imaginar. Cuando existen lesiones en la cavidad oral, tenemos que tener presente de que existen signos clínicos comunes que a nosotros nos están indicando de que existe un problema en la cavidad oral. ¿Cuáles son los signos comunes que existen en la cavidad oral? Un babeo de una saliva filante y hemorrágica, lo que nos muestra que hay una efracción del tejido epitelial de la cavidad oral. Hay un dolor zonal, los dolores son bastante pronunciados, comunes, frecuentes, molestos. Hay una disfagia, dificultad para deglutir los alimentos. Ante esa situación, el paciente rechaza la ingesta. Viene, prueba y se retira del lugar donde está, de su comedero. Y por supuesto, pasando los días, este rechazo de la ingesta determina de que al no ingerir la comida en la cantidad adecuada, va a haber una pérdida de peso.
También pacientes que tienen problemas en cavidad oral presentan un olor desagradable que se llama halitosis. También hay regurgitación nasal. Hay veces que el paciente toma agua o toma leche y eso regurgita o se elimina a través de regurgita a través del orificio nasal. Eso le va a demostrar a ustedes que existe una comunicación anormal entre la cavidad bucal y la cavidad oral. Hay disnea, porque cuando hay comunicación con la cavidad nasal se aspira y trae procesos infecciosos pulmonares que derivan en una disnea. Y cuando nosotros examinamos en pacientes que han sufrido traumatismo y están presentes fracturas, se observa una movilidad anormal de la mandíbula. Dentro de las afecciones bucales, también hay que tener presente de que siempre hay que hacer una buena anamnesis. Y dentro de esa anamnesis, los datos anamnésicos, hay 3 datos importantes que uno recoge en pacientes que tienen problemas dentro de la cavidad oral. En primer lugar, come hueso. Ustedes preguntan, ¿come hueso el paciente? Sí, come hueso. Entonces, ya nos está dando alguna idea de que puede haber alguna lesión en la cavidad bucal. Hay halitosis o hay olor desagradable en boca, lo que nos permitiría pensar en un proceso infecciosos periodontales en la cavidad oral. Y por supuesto hay pérdida de peso, porque el animal no se alimenta como corresponde. El diagnóstico se fundamenta en la anamnesis que nosotros hacemos, una anamnesis profunda, en los signos clínicos, en las biopsias, que nunca debemos olvidar, porque nos trae bastante, digamos, datos en casos confusos. La radiología, pero mire cómo está puesto acá, la radiología está puesto, por lo menos desde el punto de vista clínico y desde mi punto de vista, es muchas veces bastante complicada que nos dé datos importantes la cavidad oral, la radiología. ¿Saben por qué? Porque la superficie ósea de la cabeza es muy compleja y es una estructura par, y las estructuras pares en las distintas posiciones muchas veces se superponen y nos traen una idea, no podemos separar, salvo caso cuando usamos las radiografías intraorales, nosotros podemos ver, digamos, en forma concreta la cavidad nasal, una porción de la cavidad nasal, porque la placa no puede entrar más que un cierto límite dentro de la cavidad oral, y nos da una hermosa imagen por separado, digamos, de la cavidad nasal, de la zona nasal del lateral izquierdo del lateral izquierdo sobre el lateral derecho, digamos. Podemos ver bien la superficie del lateral derecho y la superficie del lateral izquierdo y poder sacar datos importantes. Pero las que son lateral, siempre existe superposición de imágenes. Por ese motivo, cuando se explora la cavidad de la cabeza, digamos, la cavidad oral, se aconseja hacer en 5 posiciones diferentes, radiografía en 5 posiciones, las 5 posiciones que se permite extraer la radiografía. Es decir, la dorsoventral, la ventrodorsal, la lateral y las oblicuas. Porque la única manera de poder separar las estructuras óseas y que no exista superposición. Pero miren, yo le digo, no es fácil obtener a veces datos desde el punto de vista radiológico. Por supuesto de que un radiólogo, sí, un especialista en radiología quizás permita, por su experiencia y conocimiento, poder hacer y obtener diagnósticos importantes mediante la radiología. Por ese motivo, desde el punto de vista clínico, miren, el examen físico supera a todo. ¿Y sabe qué? Es el más barato de todo. Entonces, lo que siempre hay que hacer es un buen examen físico con todas las precauciones biomédicas, tales como el uso vuelvo a repetir, de un doble enguantado de mano para poder evitar algunas otras enfermedades infecciosas para el hombre. Entonces, ahí se puede hacer una palpación, una observación primaria, luego se hace una palpación digamos, de la zona de la mandíbula, del paladar duro, del paladar blando, ver la deformación del paladar, si existe el abovedamiento, ver si existen movilidades normales de la mandíbula,
del maxilar, etcétera, etcétera. Entonces, mire, el examen muchas veces radiológico puede aportar datos, pero lo que más aporta datos eh, y lo que más permite llegar a un diagnóstico definitivo es lo más simple, lo más sencillo, que es un examen físico de la cavidad oral. Esto es por la complejidad de la estructura anatómica que presenta la cabeza de los animales para poder ser explorado radiológicamente. También, miren, la mayoría de las patologías que existen en cavidad oral deben ser solucionadas con cirugía. Y muchos pacientes pertenecen a la raza Doberman y el labrador que sufren una pseudohemofilia con cierta frecuencia, que es la enfermedad de von Willebrand. Es una pseudohemofilia y esa se detecta mediante la realización de un tiempo de sangría, que es una maniobra muy sencilla que consiste en hacer con una aguja estéril una pequeña incisión profunda, antes de la cirugía se puede hacer, y extraer una gota de sangre, o mejor dicho, dejar que sangre, y luego se va secando con un papel de filtro, hasta que y se va tomando el tiempo digamos, de coagulación, hasta que no se extraiga más sangre, es decir, hasta que se ha instaurado digamos, la coagulación. Ese tiempo, desde el momento que sangró hasta que se suprimió el sangrado, se cuenta y tiene un tiempo normal. En el perro es de 2 a 5 minutos y el gato es de 1 a 3 minutos. Está aumentado en la trombocitopenia, como dijimos anteriormente, en las alteraciones de la pared vascular, en la pseudohemofilia o enfermedad de von Willebrand, que ese es nuestro objetivo, tratar de detectar, porque miren, es bastante dolor de cabeza da cuando está presente esta patología. En la patopatía y uremia severa, que nosotros ya vamos a poder detectar con los análisis sanguíneos previos a lo que van a ser obligados digamos, a hacerse a estos animales antes de la cirugía. Y, eso permite el tiempo de sangría, poder detectar a esta enfermedad y poder detectar un grave problema que se desataría en caso de no tener presente y de someter a una cirugía compleja, como puede ser una mandibulectomía en un paciente. Por eso es conveniente tener presente esta maniobra, que es una maniobra muy sencilla y que se puede hacer el día anterior o se puede hacer el día de la cirugía, momentos antes de la cirugía. Y es muy sencillo y no cuesta nada. También tenemos que tener presente de que la anestesia debe ser realizada por faringotomía. ¿Qué significa esto? Que el traqueotubo debe ingresar a la tráquea a través de la faringe para que no dificulte la visión de las estructuras AOP, para que no dificulte la cirugía, digamos, o el abordaje quirúrgico a las estructuras orgánicas dentro de la cavidad oral. Pero a su vez necesitamos digamos, de la intubación del paciente. ¿Saben por qué? Porque una de las particularidades de la cavidad, de los tejidos de la cavidad oral, es que es un tejido muy irrigado y que al hacer el abordaje quirúrgico sangra con mucha, digamos, tiene un gran sangrado. Y nosotros a veces debemos elevar un poquito debemos elevar la cabeza para obtener un plano inclinado, y haciendo un pequeño plano inclinado para poder abordar la estructura a operar, y eso hace de que el sangrado más la secreción de la cavidad bucal migre hacia la cavidad faríngea, laringea y luego haga una aspiración del paciente, y hasta muchas veces puede provocar obstrucciones, digamos, severas de las vías aéreas y provocar la muerte del paciente. Entonces es una necesidad absoluta que el paciente esté intubado, ya sea en anestesia fija o en anestesia inhalatoria. El paciente que va a ser operado de la cavidad oral es conveniente que esté intubado. Además tiene otras ventajas que vamos a ver un poquito más adelante que son muy importantes. Miren, ahí ven ustedes una fístula oronasal, la que va a ser sometida a una cirugía, el paciente está anestesiado y el traqueotubo pasa muy cerca de la fístula oronasal, dificultando el abordaje de la misma. Y por lo tanto, para evitar eso, nosotros podríamos hacer la anestesia por faringotomía, lo que nos permite la introducción del traqueotubo, y también la faringotomía nos puede permitir la introducción a través del esófago ya de sondas gástricas
en pacientes como estos pacientes que muchas veces requieren una alimentación a través de sonda por un cierto tiempo para liberar la cavidad oral y permitir una recuperación de las lesiones presentes en la misma. La anestesia para evitar la obstaculización de los traqueotubos, digamos, de los tubos endotraqueales en cirugías de cavidad oral, se realiza mediante la introducción a través de una faringotomía y digamos, para lo cual la colocación del mencionado tubo se hace a través de un abordaje lateral, ya sea derecho o izquierdo, depende digamos, de cómo maneja el cirujano, de un orificio en la faringe. Digamos, como precaución principal, para evitar edemas de glotis, es conveniente realizar inmediatamente antes de realizar la faringotomía, la aplicación de un corticoide de acción ultra rápida, como es la dexametasona, 1 o 2 miligramos por kilo de peso y endovenoso. Y luego, digamos, utilizamos para ello, para poder introducir previamente, un protocolo anestésico que es variado, pero que está de acuerdo con lo que habitualmente utiliza el cirujano. Ahí ustedes ven que el paciente fue introducido, o presenta, se le realizó una faringotomía y se liberó la cavidad oral, y de esa manera también está liberada la zona a operar con absoluto, digamos, tiene mayor espacio para abordar al mismo y evita la aspiración del paciente. En este caso particular, dijimos nosotros que tenía otra aplicación, es la introducción de los traqueotubos, porque permite explorar intraoperatoriamente en pacientes a los que se le ha operado o se le ha provocado la estabilización de una fractura mandibular, permite determinar la oclusión perfecta del paladar superior con la mandíbula, es decir, la oclusión de la cavidad oral en forma concreta, eficaz y eficiente, ¿no es cierto? Así que hay una total recuperación de la oclusión. Esto es fundamental hacerlo intraoperatoriamente, y si nosotros tenemos el traqueotubo colocado convencionalmente, cerramos la boca y obstaculiza la observación de la oclusión de la cavidad oral. Esto, miren, fíjense, se realizó la cirugía de la mandíbula, se estabilizó, y también se pudo observar de que la oclusión de la cavidad oral fue totalmente normal. ¿Por qué? Porque el traqueotubo estaba colocado a través de una faringotomía y que no ocluye o que no dificulta el cierre de la cavidad oral. También dijimos de que en pacientes que tenemos que liberar la cavidad oral para que se recuperen, debemos liberar de que no se alimenten por vía oral. Podemos usar la faringotomía para introducir sondas gástricas y que permiten mantenerlo 3, 4, 5 días y alimentarlo a través de la misma, evitando de que sea utilizada la cavidad oral para que la misma se recupere más rápido. También puede ser usado para ese motivo la faringotomía. También en pacientes que fueron operados o que presentaron una dilatación gástrica, como en este caso, y que requiere un lavaje gástrico, se hace una faringotomía, y a través de la faringotomía se procede a realizar el lavaje del estómago. Para introducción del traqueotubo, que es lo que nos interesa en este momento, nosotros hacemos una anestesia como cualquiera, por ejemplo, una anestesia inhalatoria, utilizando un protocolo que utiliza normalmente el cirujano. Se induce al paciente con propofol, se lo intuba en ese momento normalmente y se lo mantiene con isoflurano o alotano más oxígeno digamos, y se lo anestesia profundamente. Luego de logrado la anestesia profundamente, se introduce el dedo enguantado, y en pacientes generalmente que son de pequeña talla, se puede introducir el dedo índice de la mano izquierda para los cirujanos que son diestros, y se hace, hace saliencia por detrás, digamos, de la mandíbula, ya sea por delante o por detrás del hueso dioide, buscando, evitar la vena bilingual, y se hace una incisopunción como una pequeña puñalada, ¿no es cierto?, que es muy fácil hacerlo con el bisturí eléctrico,
Pero si no tenemos bisturí eléctrico, lo hacemos con un bisturí natural, normal, ¿no es cierto? Con un escalpelo normal, y se hace una inciso-punción. Lo más difícil a veces es perforar la mucosa faríngea, que muchas veces acompaña al bisturí, el extremo del bisturí como un dedo de guante. Pero haciendo una leve incisión, uno permite perforar. Una vez que uno perforó, a través de ese orificio, sacando el conector del traqueotubo, hace su salencia el traqueotubo. Y de esa manera luego se lo fija con una sutura sandalia romana y queda fijo durante todo el acto quirúrgico. Y se vuelve a colocar el conector, se lo conecta al equipo de anestesia y se continúa la cirugía liberando totalmente la cavidad oral. Ahí ustedes ven, es un paciente que va a ser operado de una fístula orofaríngea, fístula orofaríngea, y fíjense que está intubado normalmente. El traqueotubo está dificultando en cierta manera el abordaje quirúrgico de la zona. Se hace la incisopunción por detrás de la rama de la mandíbula, luego se introduce, se extrae, previa eliminación del conector, se extrae el traqueotubo y se conecta a la máquina de anestesia, al equipo de anestesia. Y fíjense cómo está intubado a través de la faringotomía y cómo queda liberada la zona quirúrgica para poder realizar, digamos, la maniobra quirúrgica sobre la fístula oronasal. También en el caso, fíjense ustedes, de fracturas mandibulares que requieren digamos, una fijación de la fístula, de las fracturas de hueso, pero que además necesita una oclusión perfecta de la mandíbula superior con la inferior, y para poder detectar la misma, para poder trabajar, hacer el cierre, digamos, la estabilización de la fractura y para poder comprobar la oclusión perfecta del maxilar superior con el maxilar inferior, el traqueotubo introducido por la faringe permite hacer totalmente esta maniobra. Ahí ven ustedes cómo el paciente está con digamos, una faringotomía del lado derecho. Se tuvo que hacer el lado derecho porque la fractura de la mandíbula fue del lado izquierdo y se hace la fijación. Y fíjense que se está realizando la oclusión y la oclusión fue perfecta de la maxilar superior, el maxilar superior sobre el maxilar inferior. Eso se logra mediante, debido a que el traqueotubo fue introducido por la faringe. También la faringotomía sirve para la introducción de las sondas gástricas. Las sondas gástricas se utilizan intubando el paciente. En vez de por la tráquea, por supuesto, la sonda se intuba o se hace la colocación a través del esófago. Se hace la anestesia convencional del paciente, ¿ven? Y se introduce la anestesia general del paciente, se hace el orificio a través de la faringe, se introduce la sonda y luego se fija por una sandalia romana, realizándose o puede realizarse en la baja del estómago, digamos, de los pacientes que presentaron, por ejemplo, una dilatación gástrica. Ahí ven colocado el traqueotubo y adherido o fijado con una sutura sandalia romana que es muy eficiente. Hay una variante que sirve para utilizar en perros que son de gran talla, como en este caso un gran danés que presentó una dilatación gástrica, para hacer la faringotomía. Miren, se utiliza una pinza pasahilo larga, de gran tamaño, ¿cierto? Porque muchas veces el dedo no alcanza a tocar detrás de la rama de la mandíbula y además evita de que muchas veces se lastime el dedo con el bisturí. Se introduce la pinza, se lo extrae por detrás de la rama de la mandíbula, volviendo a repetir de que se evita la vena lingual, que forma la vena lingual de la zona, se hace una incisopunción, se perfora, y una vez que ustedes hicieron la perforación, a través de la misma vuelven a introducir de nuevo la pinza por esa perforación desde el lado externo de la faringe, toma el extremo de la sonda que ya se encuentra en el estómago y hemos medido su largo y hemos señalado con una cinta hasta dónde debe introducirse esa sonda y se extrae por el orificio de la faringe. ¿Ven cómo se extrae?
por el orificio de la faringe. Se los fija con la sutura de sandalia romana y de esa manera esa sonda, esta sonda gástrica está conectando, digamos, la parte externa con el estómago y de esa manera se suministra los alimentos para el líquido, ya sea para poner, digamos, la cavidad oral en quietud, o bien para alimentarlo en estos pacientes que han sufrido una dilatación gástrica. Ahí ven fijada la sutura con sutura tipo sandalia romana, que produce una buena fijación. Luego de 3 días el paciente lo tolera fácilmente, hasta 5 días, 6 días, y eso es lo importante porque permite un buen tiempo de recuperación del paciente. Ahí ven el paciente luego del 3er día con la sonda colocada y ven restos del atole el que se fue suministrándole por vía de la sonda como alimento. Ahí ven ustedes cómo está tolerando perfectamente bien. ¿Cuáles son las, digamos, ventajas que presenta la faringotomía? Las ventajas de la introducción del traqueotubo por la faringotomía trae como ventajas fundamentales no obstaculizar el abordaje a órganos o zonas de la cavidad bucal. Evita la aspiración de secreción bucal y o de coágulos sanguíneos tan importante, porque esos se van a colectar en cavidad oral y luego de que nosotros hagamos un pequeño plano inclinado para abordaje de la zona, eso va a dirigirse hacia la zona posterior y va a ser aspirado por el paciente con todas las, digamos, los problemas graves que puede ocasionar. En reparaciones de fracturas mandibulares, como habíamos visto anteriormente, permite constatar la oclusión correcta de la cavidad bucal, que eso es importante. Si no hay oclusión correcta en la cavidad oral, vamos a traer terribles problemas al paciente. Ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo este paciente luego operado y estabilizado la mandíbula, como hemos dicho anteriormente, y no me canso de hacerlo, porque he visto muchos problemas de este tipo que no se ha contactado la oclusión de la cavidad de la mandíbula superior con el maxilar, y acá vemos de que esto permite, digamos, el cálculo o la observación de la oclusión, que la oclusión del maxilar con la mandíbula sea la correcta. También, miren, la cavidad oral se caracteriza porque existen una vida microbiana bastante compleja, porque existen bacterias aeróbicas, anaeróbicas, digamos, habitando la cavidad oral. Y por lo tanto debemos pensar en ambas bacterias, tanto en las bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Si bien la cavidad oral se caracteriza porque tiene una secreción salival que es, digamos, bastante antiséptica, por así decirlo, protectora, y que permite no desarrollar los gérmenes bacterianos, pero siempre debemos tener presente de que muchas veces nos puede jugar, puede provocar alguna alteración los agentes fundamentalmente anaeróbicos, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, para medicar, procesos o lesiones bucales, deben contar los medicamentos con ciertas particularidades, que deben atacar tanto gen aeróbico como anaeróbico. Así tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer o la utilización de la cefalexina, 25 miligramos por kilo de peso cada 12 horas por vía oral, la amoxicilina, 22 miligramos por kilo de peso cada 12 horas por vía oral o por vía intramuscular, y para los gérmenes anaeróbicos, el metronidazol, a razón de 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas por vía oral. Esto hace de que la medicación que nosotros tengamos que realizar en lesiones de cavidad oral siempre tengamos presente la presencia de los anaeróbicos. Por eso existen medicamentos formulados especialmente en forma de pastilla, formulados especialmente para lesiones orales que contemplan su constitución con metronidazol para atacar los agentes anaeróbicos que se encuentran ubicados en la cavidad oral. Miren, la vascularización es excelente en la cavidad oral. Eso es importante porque permite realizar un acto quirúrgico que sabemos de que va a tener como respuesta una excelente cicatrización posterior.
Eso es un dato importante y un factor a tener presente a favor, digamos, del cirujano cuando interviene en la cavidad oral y a favor del paciente también. Esa excelente vascularización permite una cicatrización rápida y eficiente, lo que no significa de que los huesos muchas veces suelden con rapidez. Todo va a depender de la capacidad biológica del paciente, vamos a verlo un poquito más adelante. Pero lo que es tejido blando, la capacidad digamos, de cicatrización está asegurada debido a una excelente vascularización. Como así también la llegada de los medicamentos en la zona se hace fácilmente por esa excelente vascularización. También no debemos olvidar nosotros de que la cavidad oral es asiento de tumores o de lesiones neoplásicas y de otro tipo de lesiones que requieren de un estudio histopatológico mediante la técnica de la biopsia, obtención de un tejido, de una muestra de tejido. Esa muestra de tejido, como vimos anteriormente, es muy importante porque clarifica en algunos casos la lesión presente en la cavidad oral. Esa puede hacerse por aspiración, pero yo sugiero hacerla por escisión utilizando los punch para extracción digital, como vieron para la extracción de muestras dérmicas, de 2 milímetros, de 2 o 3 milímetros, que permite extraer muestras muy respetables que digamos, son útiles para la histopatóloga o el histopatólogo para poder hacer su estudio y que provocan un daño mínimo en el tejido. Mediante la utilización, vuelvo a repetir, de los punch dérmicos, permiten sacar como una especie de sacabocado, como vimos anteriormente, sin dañar mucho los tejidos, un pequeño trozo que le permitirá al histopatólogo realizar obtener buen material para hacer un buen diagnóstico histopatológico. Eso es lo que acá vemos nosotros, que esa es nuestra preferencia, la utilización de ese pan digital, pan dérmico, punch dérmico, perdón, que permite extraer una muestra cilíndrica, en este caso de 2 milímetros, que es de suficiente tamaño para poder hacer un diagnóstico histopatológico.